Para los que nos visitan por primera vez, yo soy un discípulo de Jesucristo, apóstol Francisco Gómez. En esta iglesia compartimos oraciones de poder y enseñanzas con revelación varias veces a la semana. Si buscan una iglesia que predique la verdad y camine en poder, este es el lugar. Estaremos leyendo en la Reina Valera 1960. Sin más retraso, iniciaremos la enseñanza. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Predicaba obviamente con unción y revelación de la palabra, tanto así que la gente estaba muy atentamente. Y no solamente hablaba, pero como todo discípulo de Jesucristo, aunque no era un apóstol, hacía grandes señales y prodigios, no él, pero Dios a través de las manos de él. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Imagínense el poder que operaba a través de este discípulo, que los paralíticos eran sanados, señales y prodigios, como todo discípulo de Jesucristo. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Presten atención a continuación, que aquí hay una gran revelación. Dice cómo el Espíritu Santo es dado. También, un poquito más adelante, dice que puede evitar el recibir al Espíritu Santo, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Quiero que entiendan aquí algo importante. Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, discípulo de Jesucristo, un evangelista, vino a esta ciudad. El Señor con señales y prodigio obró, que estaban atónitos, aún el brujo estuvo atónito y se arrepintieron. Pero nadie en la ciudad había recibido al Espíritu Santo hasta que los apóstoles vinieron. Él tenía poder para que el Señor lo usara, para liberar, para sanar, para echar fuera demonios. Como dice la palabra, los demonios salían chillando cuando él oraba, cuando él ministraba. Pero miren más hacia adelante, los cuales, habiendo venido, refiriéndose a los apóstoles, vinieron de Jerusalén, cuando se enteraron que Samaria había recibido a Jesucristo, la palabra de Dios, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces los apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Ahorita en este tiempo, por el engaño y la falsedad que existe, hay muchas personas, sin ser apóstoles de Jesucristo, que andan supuestamente imponiendo mano para las que las personas reciban al Espíritu Santo. Y tristemente aún mujeres, y ninguna mujer en realidad es apóstola. No hay mujer apóstola en la palabra de Dios.
la palabra apóstol significa enviado de Dios. Y Dios no envía a ninguna mujer como envía a los apóstoles a meterse a lugares peligrosos, donde hay borrachos, donde hay ladrones. A una mujer le envían a un lugar así, donde están todos los criminales, a quedarse con ellos en la noche y tristemente la van hasta violar. Una mujer no puede ser apóstola porque es un vaso más frágil y porque no es el propósito de Dios para ella. Pero volviendo aquí a este punto, solo a través de los apóstoles se da el Espíritu Santo. Aún voy a leer el versículo a continuación, el 18. Cuando vio Simón, Simón era el brujo, el que tenía mucho poder, el que había creído, el que se arrepintió y aún se bautizó cuando miró las obras de Dios a través de Felipe. Pero Simón aún, interesante para mí, que pudo entender lo que muchos pastores en este tiempo final no han entendido. Simón siguió a Felipe por mucho tiempo y él miró grandes señales y prodigios a través de la mano del siervo de Dios Felipe, al punto que estaba atónito por lo que miraba. Pero él pudo entender que a través de Felipe ninguna persona recibió al Espíritu Santo. Mas cuando llegaron los apóstoles, él miró que solo imponían las manos y el Espíritu Santo era dado. Cuando vio Simón, ese era el brujo, el que era brujo, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que a cualquiera que yo impusiese las manos, recibiera el Espíritu Santo. Simón, un hombre que caminaba en poder anterior, demoníaco, pudo discernir que el poder de Felipe era mayor que de él. Se maravilló y le siguió, se bautizó. Pero cuando vi entonces los apóstoles que llegaron e hicieron algo que Felipe, un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, muchas señales y prodigios, pero él pudo diferenciar que a través del evangelista el Espíritu Santo no era dado. Pero miró que a través de los apóstoles el Espíritu Santo era dado. Él pudo comprender que esto es un poder, una autoridad que dio Dios a los apóstoles. Por eso vino cuando Simón vio que a través de la imposición de las manos de los apóstoles el Espíritu Santo es dado, les ofreció dinero, diciendo: dame a mí también este poder, para que cualquiera que yo impusiese las manos reciba al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Muy importante, muy importante. Aquí, obviamente, me parece impresionante que una persona que ni siquiera conocía de Dios, que apenas había arrepentido, aparentemente por lo menos lo suficiente para creer y bautizarse, pudo notar inmediatamente que a través de los evangelistas el Espíritu Santo no se daba. Aún una persona donde evidentemente la palabra confirma que estaba lleno del Espíritu Santo, como Felipe, y que habían grandes señales y prodigios de sanidades, los demonios salían chillando, como dice la palabra. Muchos se arrepintieron en Samaria, aún el brujo, pero nadie recibió al Espíritu Santo. Y cuando Simón vio esto, que por la imposición de las manos, esta es la palabra clave, ¿cómo se da el Espíritu Santo? Aquí está la clave. No es la única manera, hay otras. Por ejemplo, con excepción del día de Pentecostés, cuando muchos fueron llenos del Espíritu Santo, con esa excepción, en toda otra ocasión, si ustedes verifican las Escrituras, cuando alguien era lleno del Espíritu Santo al punto de hablar en lengua, era cuando alguno de los apóstoles le impuso las manos, o aún cuando los apóstoles predicaban el evangelio. Aquellos que tenían un corazón humilde y creían, recibían la palabra en fe, muchos eran llenos del Espíritu Santo aún cuando los apóstoles hablaban. Pero precisamente la manera primordial, obviamente, básica, fundamental, en la que el Espíritu Santo es dado, está en esta escritura, Hechos 8:18. Por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. De esa manera se recibe el Espíritu Santo. Es una razón por la que nosotros los apóstoles, los que tienen un llamado como apóstol como yo, somos despreciados, somos rechazados, aún la iglesia nos aborrecen. Porque a través de nosotros es que verdaderamente nosotros tenemos una misión particular,
Por eso la palabra apóstol significa enviado de Jesucristo. Nosotros, los que tenemos un verdadero llamado de apóstol, somos enviados de Dios. Y quien nos rechaza a nosotros, a Él rechaza. No es el tema, pero en otra escritura a los apóstoles el Señor le da autoridad de perdonar pecado. Y dice la palabra, a quien le perdonen sus pecados, le serán perdonados. Y a quien no le perdonen sus pecados, no le serán perdonados. Entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es obvio en las palabras próximas que Pedro pudo discernir cosas que el otro hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, el evangelista Felipe, no pudo discernir. Miren el porqué. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a pesar de que este hombre, obviamente, ya había creído, se había bautizado, pero mira que dice el otro siervo de Dios, con un llamado diferente y obviamente con aún más autoridad que el siervo Felipe, que le dijo a esta persona que aún se había bautizado, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Todas las demás personas que se bautizaron, que creyeron y se bautizaron en el nombre de Jesucristo, cuando los apóstoles impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Mas este hombre Simón, que su corazón no estaba recto delante de Dios, él quería el Espíritu Santo, pero lo quería por las razones equivocadas. Aún ofreció dinero. En pocas palabras, él lo quería como un comercio, como si fuera un poder para lucrarse a sí mismo. Lo quería por las razones equivocadas. Su corazón no estuvo recto delante de Dios. Fue el único que no recibió el Espíritu Santo. Es importante. Para recibir el Espíritu Santo, necesitan que un discípulo de Jesucristo, un apóstol, no discípulo cualquiera, porque hay 5 ministerios. Hay pastores, hay profetas, hay evangelistas, hay maestros y ya vemos apóstoles. Solo a través de la imposición de las manos de los apóstoles reciben el Espíritu Santo. Y yo le informo, yo sé que muchos de ustedes creen que recibieron el Espíritu Santo cuando una dama o cuando un pastor oró por ustedes. Tristemente y afortunadamente a la vez, le informo, el Espíritu que recibieron es equivocado. Si una persona como yo, un verdadero apóstol de Jesucristo, ora por ustedes, van a poder inmediatamente notar y comprender que el espíritu que recibieron no es el verdadero. Es espíritu de error, es espíritu de tropiezo, es espíritu de muerte. El verdadero Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es dado a través de la imposición de las manos de los apóstoles. Uno de los apóstoles luego le dice más adelante, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquí el apóstol está haciendo otra declaración muy importante. Esta es una persona que ya se había creído, aparentemente, que se había bautizado, pero como su corazón no estaba recto, pecó, tanto así que el siervo de Dios pudo comprender y todavía le dijo, arrepiéntete, porque su pecado en realidad, querer comprar el don de Dios es grave. Hay personas, por ejemplo, conocí a alguien a quien le ministré hace un tiempo, que por mucho tiempo servía a Dios supuestamente echando fuera demonios. Claro, cuando le ministré era uno de esos que también había recibido el espíritu equivocado en una iglesia carismática pentecostal. Él pensaba que tenía el poder de Dios verdadero y echaba demonio y cosas. Tiene llamado de profeta. Cuando yo le ministré, se manifestó falso fuego, falsas sanidades, falsa liberación, kundalini. Todavía, porque en una ocasión recibió dinero de alguien para orar por él, había recibido un demonio que se llama bautismo de la muerte. Si ustedes pagan a alguien para que ore por ustedes, es un pecado muy grave, y reciben mucha más maldad. Él, por recibir dinero, por $50 que recibió por orar por alguien, recibió el bautismo en las tinieblas. Mucha maldad había en él. No podemos pagar por las cosas de Dios. Lo de Dios no tiene precio. Lo que ustedes reciben a través de un siervo de Dios como yo, no me pueden pagar de ninguna manera, porque no tiene precio. Gratis. Ahora bien, aquellos que tienen amor por la verdad pueden dar una ofrenda, pueden apoyar la obra de Dios, y no solamente pueden,
Cada quien debe de apoyar la obra de Dios en el lugar donde reciben el verdadero alimento de vida. Pero si quieren pagar por lo de Dios, aunque quieran pagar $1,000,000, saben que están cometiendo un terrible pecado, muy grande. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí el siervo de Dios, mirando a esta persona, pudo mirar la maldad que había en él, que a pesar que había creído supuestamente, a pesar que aún se bautizó, su corazón no estaba correcto. Y tristemente así hay mucho todavía en este tiempo. Y así como estaba Simón, el que era brujo, no están salvos. Es correcto bautizarse, eso es parte, es un mandato de Dios y es muy importante hacerlo. Bautizarse verdaderamente en el nombre de Jesucristo y por un discípulo del Señor. Pero aunque se bauticen, aunque se arrepientan, si su corazón no está recto delante de Dios, no están salvos. Tienen que amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Respondiendo entonces, Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Todavía esta palabra que él dice aquí, que le pide a los apóstoles que intercedan por él, aún la manera en que lo hizo todavía muestra que no hay arrepentimiento verdadero, que no hay convicción más que nada. Él se arrepintió, pero nunca tuvo una convicción verdadera de lo que es el pecado. Todavía no se mira en sus palabras que hay amor por la verdad. Todavía en su palabra, cuando él le dice, oren ustedes por mí para que no me acontezca nada de esto, como falta amor por la verdad, falta humildad, falta arrepentimiento en sus palabras. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Volvemos otra vez al siervo de Dios Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, todavía obviamente, es claro, este discípulo de Jesucristo, a pesar de que, además de tener unción para sanidad, para liberación, es obvio que también era profeta. Él estaba escuchando al Señor hablando con él. Era una persona obviamente con un gran llamado, pero no era un apóstol. Muchas señales, muchos prodigios. Aún escuchaba la voz de Dios, pero nadie recibió al Espíritu Santo cuando él oró por ellos, cuando le ministró con poder a través del Espíritu Santo. Fueron sanos, los demonios lloraban, los demonios salían, pero no recibían al Espíritu Santo hasta que los apóstoles vinieron desde Jerusalén a imponerle las manos. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí quiero dar también otra aclaración. Y quiero que entiendan, porque tristemente muchos pastores no bautizan a nadie, a una persona, si no pasan por un proceso supuestamente y mucho tiempo. Eso es incorrecto en realidad. Todo pastor que pone muchas trabas para bautizar en alguien está haciendo algo incorrecto. Tan pronto una persona cree, como pasó con este eunuco, el discípulo Felipe solo compartió el evangelio con él un poquito de tiempo.
Él creyó. El eunuco preguntó: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues si ustedes creen en Jesucristo de todo corazón, muy importante esta parte, si crees de todo corazón, bien puedes. Aquí está la respuesta. ¿Qué es necesario para que cualquiera de ustedes que desee ser bautizado en el nombre de Jesucristo lo pueda hacer? Y si le ponen traba, que tiene que durar 3 meses viniendo, que tiene que bla, 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 eso no es correcto. No es correcto. Es correcto que le prediquen el evangelio. Es correcto que por un momento le compartan la palabra como lo hizo Felipe al eunuco. Tan pronto ustedes escuchen la palabra, si la creen con todo su corazón, en ese mismo momento pueden ser bautizados. Y después de haber hecho esto, de haber creído, de haberse arrepentido, de haber creído con todo su corazón, de haber sido bautizado en el nombre de Jesucristo. En ese momento, si un apóstol de Jesucristo le impone las manos, y aún fácilmente sin nosotros imponerle las manos, con solo escucharnos predicar la palabra, orar, pueden ser llenos del Espíritu Santo. Pero es importante que el corazón esté correcto delante de Dios. Muchos de ustedes no juzgan a ninguno, creen que su corazón ya está correcto, pero aún no lo está. Hay engaño, hay mucha maldad en este tiempo final. Si ustedes escuchan las enseñanzas de un siervo de Dios como yo, en poco tiempo van a entender muchas cosas en las que están bajo engaño. Si cuando escuchen la verdad están dispuestos a renunciar a todo aquello que trae atadura de las tinieblas a sus vidas y se arrepienten en cualquier momento, mientras yo ore, o si en una oportunidad estoy en sus países y yo impongo las manos, o si el Señor envía otro verdadero apóstol, importante, verdadero, palabra clave, hay muchos apóstoles falsos, pocos verdaderos. Si un apóstol verdadero impone las manos, reciben el verdadero Espíritu Santo. Si un apóstol falso, o un pastor, o un maestro impone las manos para que reciban el Espíritu Santo, si reciben un espíritu, pero no santo, reciben oscuridad. Parecía ser verdadero, pero es falso y es piedra de tropiezo. Es algo de lo que aún, si un pastor oró por usted y supuestamente recibieron el Espíritu Santo cuando lo hizo, es por seguro que el Espíritu que recibieron es falso. Deben de arrepentirse. Deben de arrepentirse porque no recibieron el Espíritu verdadero. El Espíritu Santo es dado a través de la mano de los apóstoles. Si cualquier mujer oró por ustedes y supuestamente recibieron el Espíritu Santo, también recibieron el espíritu equivocado. Esa oscuridad es el anticristo, ese espíritu de error no es el verdadero, es un pecado. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no les vio más y siguió gozoso su camino. Miren este discípulo del Señor. ¿Qué cosas hacía el Señor con él? No solamente estaba ungido con poder, que los demonios chillaban, que los paralíticos caminaban, que tenía obviamente el don de evangelismo, que las personas, muchos creyeron y se arrepintieron, que también era profeta, escuchaba la voz de Dios. Aquí el Espíritu de Dios lo arrebata, que el eunuco ya no lo mira más de repente. Lo desapareció el Señor y lo apareció en otro lugar. Ese es el poder de Dios, obrando como a él le parece con sus siervos. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. De repente el Espíritu lo arrebató de este camino y lo dejó de repente, lo transportó, diría yo, a una ciudad llamada Azoto. Esta es la palabra que yo tenía para ustedes en este día. Gracias a cada uno por haber sido parte de esta transmisión. Que el Señor bendiga abundantemente. Si aún no se ha suscrito al canal, suscríbanse. Si sienten que la enseñanza, la palabra que le he compartido, le ha sido de bendición, de revelación, denle un me gusta al video, compártanlo. De esa manera nos ayudan a alcanzar más almas.